Sean todos bienvenidos al presente video. En él vamos a realizar la construcción de una fuente regulada. Básicamente transformaremos la corriente de la toma de nuestros hogares de 120 volts a un voltaje de corriente directa que va a variar entre 0 y 30 volts. Y para ello vamos a utilizar un regulador de voltaje, el LM117. Entonces empezaremos por colocar los componentes que vamos a ocupar para nuestra fuente en componentes. Nos vamos a ir a Sources. Lo podemos elegir aquí del menú en forma más rápido. En Sources vamos a buscar nuestra fuente de corriente directa, digo alterna, perdón. Y enseguida vamos a ocupar un transformador. Para buscar el transformador, igual vamos a elegir todos los grupos, todas las familias y ponemos las tres primeras letras de transformador y vamos a elegir este transformador, transformer rated, y lo vamos a colocar enseguida. Ocupamos ahora un puente de diodos. Nos vamos a ir aquí donde están los diodos y en donde dice FWB en el listado, ahí están el puente de diodos. Se podría haber construido con 4 diodos también, pero pues vamos a utilizar este que ya está preelaborado. Ocupamos ahora unos capacitores. Para los capacitores nos vamos a ir a los componentes básicos, nos vamos a capacitores, pero los capacitores que ocupamos que no los vamos a encontrar aquí debido a que necesitamos unos polarizados, así que nos vamos a ir aquí mismo en el grupo de básicos hasta arriba y dice Rated Virtual. Entonces vamos a buscar en este caso unos capacitores polarizados. En este caso ocupamos dos. Voy a colocar uno y otro más. Y necesitamos uno no polarizado. Vamos a elegir aquí la segunda, la opción que dice capacitor rated, nada más, sencillo. Ocupamos también una resistencia de 220 ohms, por lo tanto vamos a irnos al grupo de resistencias y nos vamos al de 220 ohms, perdón. Y ocupamos también un potenciómetro. Ese también lo vamos a hallar acá donde dice Rated Virtual. Y nos vamos a ir donde dice potenciómetro Rated. Vamos OK. Y nos falta el transformador. Digo, sí, perdón, nos faltaría el regulador de voltaje. Nos faltaría el regulador de voltaje, así que este regulador lo vamos a hallar. Igual no vamos a poner todos los grupos, todas las familias y vamos a buscar el LM317. Este es un regulador de voltaje. En algunas versiones de Multisim se encuentra. En este caso yo tengo la versión educativa, no está disponible, pero tenemos el LM117 que hace la misma función. Este nomás es el tipo de encapsulado, así que elegiremos el primero de ellos. Le ponemos OK y ya tenemos nuestro regulador de voltaje variable. Entonces son los elementos que vamos a ir ocupando hasta el momento y vamos a empezar a armar nuestro circuito. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle, bueno, ya están los 120 volts. En este caso esos 120 volts son
eh, RMS. Para eso tengo por aquí, voy a copiar una teoría que ocuparemos durante las sesiones. Lo voy a tener disponible aquí. Entonces el RMS es un voltaje muy diferente al que se va a graficar posteriormente en el osciloscopio. Entonces en el VRMS es igual al voltaje pico que nos va a dar en el osciloscopio, en la onda sinuidal, pero para estar consciente de ello, al ser los 120 volts en el osciloscopio nos va a dar un voltaje diferente. Nos va a dar los 120 volts divididos entre 0.707, serían 169 volts. Eh, Eso lo visualizaremos más adelante. Respecto a este transformador, dependiendo de lo que queramos de la salida, como vamos a hacer una fuente de alrededor de 30 volts, vamos a hacer que esos 120 volts nos lo convierta a un voltaje similar al que ocupamos. En este caso, voy a utilizar que salgan más o menos 24 volts. Entonces, para hacer eso, basta con dividir 120 entre el voltaje que quiero de salida, serían más o menos 5. El valor que tendremos que colocar al dar doble clic en el transformador, aquí donde dice primario a secundario vueltas o radio o radio vueltas, o las veces que se va a dividir en este caso el voltaje de entrada hacia el de salida. Entonces son 5. Eso es lo que configuraríamos aquí. Entonces de aquí, de los 120 nos van a salir 24 volts de corriente alterna. Eso lo comprobaremos más adelante con los instrumentos de medición. Por lo pronto vamos a seguir con la construcción de la fuente. Entonces lo que vamos a hacer es la parte positiva, le vamos a, la vamos a unir con la parte positiva, la parte superior de nuestro transformador. La parte negativa la vamos a unir con la parte inferior y de esa forma ya estaremos alimentando nuestro transformador. Sabemos que por haberle colocado un divisor por 5 nos va a salir 24 volts a la salida. Eso los vamos a mandar en este caso al puente de diodos. Entonces esta parte superior vamos a colocar en la parte superior del puente de diodos y la parte inferior del transformador a la parte inferior de nuestro puente de diodos. Ahora vamos a utilizar un capacitor polarizado. Entonces vamos a girarlo y la parte positiva quedaría hacia arriba. Vamos a ocupar de 500 microfaradios. La U significa micros, por lo tanto lo dejamos así, lo ponemos a aceptar y lo que vamos a hacer enseguida es unir nuestro puente de diodos al capacitor. Lo voy a poner más o menos para seguir una lógica, para tener esta misma línea de conexiones y evidentemente la otra parte va a tierra. Entonces ocupamos una tierra que igual no hemos colocado, así que nos vamos a las tierras y buscamos el ground. Vamos a necesitar una tierra en nuestra parte izquierda. Ocupamos otra después del transformador
que sería aquí donde está nuestro capacitor. En este caso, este otro extremo también va a tierra. Voy a dar un clic y lo voy a unir a tierra. Entonces, ya tenemos nuestro transformador, digo capacitor, unido al puente de diodos. Lo que sigue es utilizar ahora sí nuestro transformador, o perdón, nuestro regulador de voltaje. Y lo que ocupamos aquí es, en este caso, el voltaje de entrada va a provenir de nuestro puente de diodos. Y en la parte inferior vamos a colocar el potenciómetro en el ajuste para regular el voltaje. En este caso ocupamos de 5 kilos, por lo tanto le vamos a dar doble clic y vamos a poner en la resistencia, en vez de 1 kilo, le vamos a poner 5 kilos. Y la resistencia de 220 la vamos a colocar del ajuste hacia la salida. Vamos a mover un poco esto hacia abajo, el ajuste hacia la salida. Ahora bien, esto también va a tierra, por lo tanto nuestra tierra no queremos estar poniendo demasiados componentes, nada más le damos un clic y lo unimos a esta tierra, esta misma tierra. Y ahora ocupamos en este caso este capacitor no polarizado, lo vamos a colocar a la salida de nuestro regulador de voltaje, y esta otra parte va a tierra. Cuando no se quiera unir, bueno, aquí no se quiso unir, para hacerlo un poco más, se puede colocar una unión. Ahora lo que ocupamos es finalmente poner nuestro último capacitor con la parte positiva hacia arriba y vamos a colocarlo igual a la salida y el otro extremo a tierra. Entonces ya tenemos nuestro fuente de corriente regulada. Nos falta ahora nada más la parte variable, la vamos a unir también al ajuste. Ahora la pregunta es, ¿por qué 5 kilos? ¿Por qué 220 ohms? Puede haber cualquier combinación de resistencias, dependiendo del voltaje de salida que queramos de nuestro regulador de voltaje. En este caso hay una fórmula para calcular el voltaje que nos va a salir en base a las resistencias que se coloquen. Por ejemplo, siguiendo esta fórmula, y como queremos un voltaje máximo de salida de alrededor de 30 volts, esta combinación de resistencias nos los va a proporcionar. O sea, siguiendo esta fórmula vamos a dividir lo que vale la resistencia del potenciómetro, que son 5 kilos o 5000 ohms, entre la resistencia que está, en este caso en el ajuste y puenteada con la salida, que sería de 220 ohms. Ahí nos da 22.7 más
1 nos da 23.7. Eso lo vamos a multiplicar por 1.25. Esa es una fórmula ya elaborada y nos va a dar una salida máxima de 29.65 volts, aproximado al voltaje que queremos. Evidentemente hay cualquier infinidad de combinaciones de resistencias y dependerá de lo que se tenga disponible en el taller para poder realizar la actividad. Entonces, esa es la razón de esas dos resistencias. Esta es la razón también que les di para saber el voltaje de entrada, cómo convertirlo a un voltaje similar al que deseamos, que fue de 24. Dividimos 120 entre 24, que es el deseado, y fueron 5 la razón o la proporción del primario hacia el secundario, ¿no? La división. Entonces vamos a hacer las pruebas, pero para hacer las pruebas evidentemente ocupamos eh, nuestros instrumentos de medición. Voy a poner aquí un voltímetro de corriente directa a la salida para ir viendo el voltaje, cómo se modifica al modificar la resistencia del potenciómetro. Entonces vamos aquí a colocar en componentes, vamos a buscar eh, en todos los grupos, en todas las familias, un voltímetro. Lo vamos a elegir en forma vertical para facilitar las terminales para colocarlo. Voy a colocar por aquí. Y para graficar la señal, tanto de entrada como de salida, voy a utilizar, en este caso, un osciloscopio. No voy a utilizar el clásico que está aquí arriba, vamos a usar uno un poco más similar al que existe en los talleres, que es este Textronic. Este lo voy a colocar en esta parte y lo que voy a hacer enseguida es, en este caso siempre hay, en este tipo de osciloscopio hay que aterrizar, aquí donde dice la G de ground, y obviamente pues aquí en cualquier punto de la Tierra. Aquí tenemos un punto común que es toda esta línea hasta este puente de diodos. Entonces tenemos la Tierra y aquí tenemos 4 graficadores. El primero de ellos lo vamos a utilizar para graficar el voltaje RMS. Entonces voy a darle un clic aquí, y voy a unirlo obviamente es la parte positiva en nuestra fuente de alimentación, que vendrían siendo los 120 volts que nos llegan de la calle a nuestra casa. Entonces de aquí vamos a poder graficar esa corriente alterna, pero también queremos graficar la corriente directa que va a salir, a la vez que lo vamos a mostrar aquí en nuestro eh, voltímetro. Lo voy a poner para acá para que, bueno, lo voy a colocar donde no estorbe. Lo voy a dejar ahí. Bueno, en este caso, la parte positiva, pues va al positivo y la otra va a tierra. Evidentemente, le damos doble clic para configurar esto. Vamos a medir el corriente directa. Entonces, es el adecuado. Si quisiéramos medir la corriente alterna, que sería la corriente eh, del transformador, pues lo podríamos utilizar acá. Por lo pronto vamos a medir nada más
la corriente directa, en este caso de la salida del regulador de voltaje. Y el osciloscopio a la vez también lo vamos a utilizar para graficar esa misma salida. Como este punto es el mismo, pues lo voy a atravesar por aquí para seguir un orden. Y obviamente el osciloscopio va a tener la misma medición que nuestro eh, voltímetro. Entonces, si todo funciona bien, vamos a hacer la simulación. Vamos a ponerle iniciar. Aparece un mensaje, pero eso es irrelevante. Por lo pronto, cuando está mal algo, se nota cuando se quema o el transformador o los capacitores. Hasta ahorita todo va bien. Está saliendo un voltaje de 15 volts, estando nuestra resistencia al potenciómetro al 50%. Vean, conforme avanzamos, vamos a obtener hasta cerca del cálculo que hicimos de 29 punto y fracción, nuestro voltaje máximo, ¿verdad? De acuerdo a la combinación de resistencias, y vamos a ponerle el mínimo, que es cero, y se acerca mucho al voltaje pues no va a ser cero, tendríamos que modificar, en este caso ponerle un potenciómetro posiblemente diferente o una combinación de diferentes capacitores, pero la idea era de que lograr desde el voltaje mínimo hasta los 30 volts, cosa que se está logrando. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Con la A también podemos ir, es lo mismo presionar la tecla de nuestro teclado, es la misma que moverlo con el mouse. Por si batallan, como en mi caso ahorita que no encontraba esta, le presionan la A y ya pueden eh, regular el voltaje, ¿no? La A lo que hace es aumentar nuestro porcentaje de uso del potenciómetro. Entonces estamos viendo que funciona y que efectivamente el circuito está bien armado. Vamos a ver la parte gráfica. Le damos doble clic aquí a nuestro osciloscopio, y lo que vamos a hacer aquí primero es encenderlo, y lo que vamos a hacer es presionar este botón que dice automático, y vamos a tener nuestra entrada de voltaje alterna, de corriente alterna, y vamos a tener nuestro resultado de voltaje de corriente directa que está en el canal 2, como aquí se menciona. Este es el canal 1, este es el canal 2. Aquí en el canal 1 vemos que en cada cuadro son 100 volts. Entonces aquí son 100, pero vean que aquí no son 120, son 160 y tantos, que es lo que les estaba comentando al inicio del video, que lo que está aquí son RMS, pero lo que está aquí es el voltaje pico. Por lo tanto, los 120 volts, como lo comenté al inicio, 120 volts, para saber el voltaje pico, se divide entre punto 707. Eso ya es una ley establecida, y son los 169 volts que pueden ustedes observar aquí visualmente como voltaje pico de nuestra señal de entrada. Entonces, ahora la pregunta, aquí en el voltaje 2 se supone que debe coincidir, voy a minimizar esto, con los 24 volts que están en la fuente. Vamos a modificar un poco. Bueno, primero vamos a estabilizar aquí permítanme,
Vamos a cambiar la... Primero vamos a dejar de visualizar la parte superior. Vamos a apagar el canal 1 y vamos a ampliar, en este caso, el rango de voltaje por división. En este caso están 50 volts por cada cuadro. Lo vamos a ampliar. Vamos a poner que no quiero, quiero unos 10 volts, un poquito más arriba, 10 volts por cuadro. Vean ahí, si son 10 volts por cuadro, y esta es la referencia, son 10, 20, y sí, coincide con el 24, los 24 volts que hay en estos momentos. Entonces, todo parece ser coincide la medición. Entonces, ¿qué vamos a hacer enseguida? Lo que vamos a hacer es aumentar y disminuir ese voltaje, nada más para comprobar cómo efectivamente es un voltaje de corriente directa, y la vamos a ir modificando y se va a modificar en el osciloscopio también. Por aquí, 18.5, o sea, son 10 y prácticamente cerca de los 20. Y si le seguimos moviendo, entonces vamos a modificar 40%, nos da cerca de 12 volts. Aunque aquí, pues si son 1, 2, 3, 4 divisiones y son 10 volts, más o menos es 0.25. El 25%, digo, de los 10 volts es 2.5. Entonces como 12.5 volts, más o menos está coincidiendo perfectamente con la medición del voltímetro que tenemos a la derecha. Entonces, esa es una de las formas de visualizar nuestras señales. Vamos a volver a encender el canal. E igual aquí se puede ampliar si ustedes gustan. Incluso podemos bajar un poco nuestra señal de corriente directa. Y en este caso en este caso se ve bien, pero si quisieran también igual la podemos mover para simular el uso del osciloscopio en el taller en la forma real. Entonces, aquí en single lo vamos a dejar fijo, la señal para visualizarla si nos esté moviendo, y ahí la podemos apreciar de mejor manera. Otra situación que quería comprobar antes de finalizar este video es el voltaje que sale del transformador, a ver si era cierto que este factor nos generaba los 24 volts de salida. Entonces, para ello vamos a utilizar el canal número 3. Entonces voy a sacar la señal del canal 3 y la voy a colocar aquí en la salida del transformador. Y lo que voy a hacer enseguida es hacer la simulación. Voy a tener que detener aquí, ejecutar la simulación, darle doble clic en este caso, a nuestro osciloscopio, y voy a, voy a visualizar la señal de salida. Voy a quitar primero la del canal, voy a apagar el canal 1 y el canal 2, lo voy a apagar. Y nuestra señal, que se supone son los 24 volts, están
un poco de, vamos a moverla, en este caso, vamos a mover la proporción de voltajes por división. Va a quedar aquí, queda en 10 volts. Entonces, vamos a medir, a ver si son los 24 volts. Como este es el punto de referencia de pico a pico, y si son 10 volts, en este caso por cuadro son 10, 20, 30, 30 y 32 o 33 volts, pero si se supone que eran 24, ¿por qué son 32? Pues por esta proporción, porque estos son RMS. Entonces, si hacemos el cálculo del voltaje RMS, que eran, se supone 24 volts, lo divido entre 0.707, nos da los 33.9 volts que podemos medir con en nuestro osciloscopio. O sea, si este es el punto de referencia, son 10, 20, 30 y prácticamente de 33.9. Entonces, efectivamente coincide el voltaje que, eh, que deseamos convertir. Por otro lado, también lo podemos evidenciar de forma numérica con un voltímetro. Lo voy a pegar en la parte superior y voy a medir el voltaje de salida del transformador. Entonces la parte negativa y la positiva pues evidentemente va a ir a esta zona, pero aquí dice corriente directa. Entonces le vamos a dar doble clic y vamos a utilizar para que mida el voltaje de corriente alterna. Ahí está ya cambiado. Vamos a ejecutar a cerrarla, y vemos que está cerca de los 24 volts que nos está proporcionando. Entonces, aquí si veo el osciloscopio, pues coincide, pero aquí no son 24, ya quedamos que debido al cálculo matemático de esta fórmula, el voltaje pico sería el voltaje RMS, que es de 24, entre punto 707. Tenemos los 33.9 volts, que si vemos la referencia, si cada cuadro, según dice aquí en el canal 3 de 10 volts, son 10, 20, 30 y el 3.9, casi 4. Entonces ahí coincide la teoría de la conversión de voltaje pico o voltaje RMS a voltaje pico, que es lo que visualizamos en nuestros osciloscopios. La razón por la que esta señal no se está visualizando como debiera, con 33 volts positivos y 33 volts negativos, es debido al punto donde se está haciendo la medición con el osciloscopio. Si observamos bien, em, el punto de referencia del osciloscopio es este punto, que viene siendo esta entrada al puente de diodos, en tanto que el del transformador, si bien estamos tomando la salida de la parte superior, pero la parte inferior evidentemente no corresponde al mismo punto de la Tierra. Ese no era el objetivo en realidad
de evidenciarlo, tendríamos que cortar el circuito y rearmarlo y tomar la medición, pero básicamente ustedes pueden hacer ese procedimiento si quieren reafirmarlo. Aquí está la principal evidencia, ¿no?, de la salida de corriente alterna de nuestro transformador. El objetivo era crear una fuente de corriente directa regulada. Considero que se comprobó el funcionamiento y se obtuvieron los resultados esperados. Espero que este video haya sido de utilidad. Por mi parte es todo. Que estén bien.